Amén. Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor en el libro de Éxodo. Busquemos el capítulo número 32. Hemos venido estudiando el libro de Éxodo y así es como hemos llegado a este capítulo 32, donde hemos estado en las últimas semanas. Y vamos a leer ahora los versículos que continúan en el estudio para continuar avanzando en este libro. Bien, si lo tiene listo, dice el libro de Éxodo, capítulo número 32, versículo número 15 en adelante. Moisés volvió entonces del monte. Cuando bajó, traía en sus manos las dos tablas de la ley, las cuales estaban escritas por sus dos lados. Tanto las tablas como la escritura grabada en ellas eran obra de Dios. Cuando Josué oyó el ruido y los gritos del pueblo, le dijo a Moisés: se oyen en el campamento gritos de guerra. Pero Moisés respondió: lo que escucho no son gritos de victoria, ni tampoco lamentos de derrota. Más bien lo que escucho son canciones. Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió en ira y arrojó de sus manos las tablas de la ley, haciéndolas pedazos al pie del monte. Tomó entonces el becerro que habían hecho, lo arrojó al fuego y luego de machacarlo hasta hacerlo polvo, lo esparció en el agua y se la dio a beber a los israelitas. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Continuamos ahora con este capítulo 32, donde se nos relata la rebelión del pueblo de Israel estando al pie del monte de Dios, y que porque a ellos les pareció que Moisés tardaba en volver, que era necesario elegir un nuevo líder y además de eso hacerse dioses para que los pudieran guiar en el camino que aún faltaba por recorrer. Es así como hacen un becerro de oro y declaran un día de fiesta, y es así como ellos se dedican a lo que era la manera pagana de servir a los dioses, lo cual incluía danzas, música, inmoralidad sexual, borrachera. O sea, todos estos elementos se estaban dando como resultado de la fiesta idolátrica que ellos estaban desarrollando. Entonces ya vimos cómo Dios le cuenta a Moisés lo que está ocurriendo antes que Moisés descienda del monte. Y Dios estaba tan molesto que Moisés tuvo que interceder para calmar a Dios y que Dios no destruyera al pueblo de Israel. Después de haber logrado interceder por el pueblo, Moisés tiene ya en sus manos las tablas de la ley, y entonces él decide
o más bien no él, sino que ha terminado ya el Señor de decirle lo que le tenía que decir, y por lo tanto él comienza ya el descenso del monte. Así es como llegamos al versículo 15, donde dice que Moisés volvió entonces del monte, y cuando bajó traía en sus manos las 2 tablas de la ley, las cuales estaban escritas por sus 2 lados. Moisés traía las tablas de piedra donde Dios había escrito sus mandamientos, y aquí se nos dice, y es la única oportunidad en la que se menciona, que las tablas estaban escritas a ambos lados. Y esa era la manera que tenían las culturas de el área de Mesopotamia cuando ellos escribían algo. Normalmente no era en tablas de piedra, sino que lo hacían en tablas de barro, porque ese era un material más moldeable y más fácil de escribir. Obviamente no con lapicero, no, sino que era grabando precisamente en el barro cuando estaba fresco. Luego lo ponían a cocer, se endurecía, y así es como quedaba preservado lo que se había ahí plasmado. Ahora, el barro, todos sabemos que no es un material tan perdurable como sí lo es la piedra. Y esa es la razón por la cual los documentos más antiguos que el ser humano ha podido encontrar como vestigios de civilizaciones anteriores son aquellos que precisamente quedaron grabados en piedra. Pero los documentos que fueron hechos en barro, en papiro, en pergaminos o en otros materiales, si bien es cierto que fueron preservados por siglos y a veces por milenios, siempre, hermanos, terminaba la vida útil. Y tener algo de barro, hermanos, es algo que por mucho que se cuide, usted sabe que está expuesto a un accidente, a caerse o a romperse, y entonces el documento pues se echaba a perder para siempre. Esa es una de las razones por las cuales Dios prefirió que fuera en tablas de piedra, que su ley quedara escrita, porque al quedar en tablas de piedra se iba a poder preservar por más tiempo lo que Dios había expresado como su voluntad para su pueblo, que era la ley que él había entregado. Entonces, por eso es que Moisés viene con sus 2 tablas. Ahora en el versículo 16 se nos dice: tanto las tablas como la escritura grabada en ellas eran obra de Dios. Se nos está enfatizando que el cortar y labrar las tablas de piedra era algo que Dios directamente lo había hecho. Pero no solo había hecho las tablas, sino que dice que la escritura que estaba grabada en las tablas también era obra de Dios. Es decir, que estas tablas tenían un valor inigualable porque recogían la caligrafía de Dios, porque era Dios directamente quien había extendido su mano para escribir en estas tablas que él mismo había cortado la ley que ahora estaba entregando a su pueblo. Moisés sabía que lo que traía con él, eso era primero un milagro, pero luego también un documento
que no solo valía por su contenido, lo cual pues era suficiente porque era escritura lo que Dios le estaba entregando, sino que también tenía valor por el hecho de haber sido esa letra o ese texto grabado directamente por la mano de Dios. Imagine que esas piedras, hermanos, se hubieran preservado. ¿Quién de nosotros, hermanos, no quisiéramos, o sea, no sabríamos a dónde esas tablas se encontrarían ahora, ¿no? Pero en el lugar del mundo donde se encontraran, ¿quién de nosotros no tuviéramos como sueño ir a ese lugar para poder ver personalmente la caligrafía de Dios? Entonces sería un tesoro que no se podría comparar con los lugares o recuerdos que se puedan tener de lo que fue la visitación de Dios en diversos momentos de la historia en diversos países. Entonces, Moisés estaba muy consciente de lo que traía. Ahora, el versículo 17 nos dice: cuando Josué oyó el ruido y los gritos del pueblo, le dijo a Moisés: se oyen en el campamento gritos de guerra. Hay que recordar, hermanos, que cuando Moisés sube al monte de Dios, lo cual lo vimos hace ya bastante tiempo, Josué, que era el ayudante de Moisés, también sube con él. Pero Josué solamente llega hasta la mitad del monte, a media altura, porque lo que es ya propiamente la gloria de Dios, la nube de la presencia de Dios, ahí Josué no puede entrar porque Dios no lo ha llamado a él, sino que entra solamente Moisés. Entonces todo ese tiempo, esos 40 días, Josué ha estado esperando a Moisés más o menos a la mitad del monte, y eso es lo que hace que Josué no sepa qué es lo que está ocurriendo abajo en el campamento. Entonces, cuando se encuentra con Moisés, de seguro para Josué fue una alegría ver que volvía su mentor, el hombre de Dios, que era Moisés. Pero no solo volvía, sino que traía en sus manos las tablas de la ley, como lo hemos visto ya. Entonces, para Josué eso fue un momento especial, un regocijo, sentirse maravillado de poder ver la caligrafía de Dios, como ya le dije. No sabemos si Josué se atrevió a tocar las piedras de la ley de Dios y tener así una experiencia única que muy pocos seres humanos pudieron tener. Pero ellos comienzan a descender del monte, y cuando ya van bajando, comienza a oírse el ruido que hay en el campamento. Cuando Josué oye el ruido, entonces le dice a Moisés: se oyen en el campamento gritos de guerra. Es decir, que lo que Josué escuchó, él lo interpretó que era guerra y que el pueblo estaba peleando. Debemos recordar que Israel ya había tenido una guerra, y Dios le dijo a Moisés que debería escoger dentro del pueblo de Israel a los hombres que iban a ir a pelear, pero que Josué era quien los iba a comandar. Esto significa que Josué había estado ya en batallas
por el pueblo de Dios. Batallas que más que todo habían dependido de la misericordia de Dios, porque recuerde que Israel era un pueblo que había sido esclavo y por lo tanto el entrenamiento militar para ellos estaba prohibido, no se los daban. Entonces Josué había tenido que levantar un ejército prácticamente de cero. Pero a partir de eso había ya cierta experiencia que Josué tenía, y él relaciona, porque recuerda los momentos candentes en los cuales él se vio enfrascado en batallas militares, y a Josué le parece que el recuerdo de los gritos de guerra son parecidos a los gritos que ahora está escuchando en el campamento. Y por eso le dice a Moisés: se oyen en el campamento gritos de guerra. Pero Moisés respondió en el versículo 18 y le dice: lo que escucho no son gritos de victoria, ni tampoco lamentos de derrota. Más bien lo que escucho son canciones. Moisés le está dando a Josué lo que es su interpretación. Entonces, vea cómo es la situación. Los dos vienen bajando del monte y están en una altura donde no pueden ver todavía el campamento, porque todavía están a distancia de él, pero sí logran escuchar el ruido que viene del campamento. Los dos, tanto Josué como Moisés, están escuchando el mismo ruido, pero la manera como lo interpreta cada uno de ellos es diferente, porque mientras Josué dice: son gritos de guerra, el pueblo está peleando, apresurémonos, Moisés le dice: no, lo que yo oigo no son gritos de victoria, ni tampoco lamentos de derrota del que está perdiendo la guerra. Yo lo que oigo, le dice Moisés, son canciones. Y se refería a que era música, a que era fiesta lo que había. Y efectivamente Moisés tenía la razón, porque lo que había era baile, desenfreno, como ya se lo describí. Entonces, son apreciaciones diferentes, uno podría decir apreciaciones contrarias de dos personas que están teniendo el mismo sonido a su alcance. O sea, porque lo mismo que oía Josué era lo que oía Moisés. Pero el punto era cómo se discernía el ruido que se escuchaba. Entonces, esto, hermanos, obviamente Josué estaba equivocado porque no había guerra, ¿no? La razón la tenía Moisés cuando dijo: lo que oigo son canciones. Y efectivamente eran canciones de desenfreno el ruido que escuchaban. Esto significa que Josué se equivocó. Se equivocó en saber interpretar correctamente lo que el ruido significaba. Y eso nos deja a nosotros, hermanos, una lección muy importante. Y es el valor que tiene el que podamos tener un discernimiento adecuado de las cosas que vemos, de las cosas que escuchamos, porque las personas que no tienen un discernimiento adecuado
pueden equivocar su criterio y su apreciación, como le ocurrió a Josué, que él dijo: oigo que el pueblo está peleando. No estaba peleando, estaban borrachos cantando y idolatrando, cometiendo pecado. Pero él lo interpretó. Y aquí, hermanos, tiene algo que ver aquello que se dice que cada quien juzga por su condición, ¿no? Bueno, el dicho realmente dice: el ladrón juzga por su condición, ¿no? Y así es, ¿verdad? Normalmente las personas juzgan o interpretan las cosas de acuerdo a lo que son ellos. Entonces, como Josué, aquí él tenía ya, como le he explicado, un poco de experiencia militar. Pero Josué era de una naturaleza guerrera, y eso se va a demostrar en el libro que lleva su nombre, el libro de Josué. Entonces, como la condición de él era un guerrero, entonces cuando él oye como guerrero, interpreta que es guerra. Pero en esto de discernir las realidades, incluso uno no debe utilizar como criterio la condición propia, porque nos puede llevar a error. En cambio, Moisés no solamente era un hombre mayor, recuerde que él tenía 80 años cuando Dios lo llama en la zarza ardiente, y aquí ya pasó un poco más de un año, al menos. Entonces, pero no solo es, hermanos, tema de edad, sino que también es tema de comunión. En la medida que nos acercamos a Dios, en la medida que nuestra relación con Él es más estrecha, es más íntima, en esa medida nuestra capacidad de discernimiento de las cosas va mejorando. Porque es importante tener un discernimiento adecuado. Es importante porque nosotros estamos rodeados, hermanos, de muchos peligros. Y cuando hablo de peligros, me estoy refiriendo a peligros de naturaleza espiritual, trampas religiosas. Usted sabe que hoy en día en nuestro país hay muchas iglesias, y alguna parte de estas iglesias tienen sus costumbres, sus enseñanzas. Ahora, hay personas que no son capaces de poder discernir lo que hay detrás de esos movimientos. Porque, como bien lo decía Pablo cuando escribía su carta a los filipenses, él decía que hay algunos que predican a Cristo por envidia, otros lo predicaban por contienda, y otros lo hacían solo por añadir más pesares sobre Pablo. Es decir, predicaban el evangelio para causarle más dolores de cabeza a Pablo. Imagínense las motivaciones. Es decir, que no todas las personas que predican lo hacen con un corazón sincero. Hay personas que lo hacen igual por contienda, por envidia. Otros lo pueden hacer por ambición, lo pueden hacer por codicia, porque lo ven como
su manera como se va a ganar la vida. Entonces, hay varias motivaciones. Y cuando las motivaciones son variadas, lo que dan como resultado son movimientos religiosos, iglesias, religiones, en donde ¿cómo puede uno saber cuando un movimiento es originado verdaderamente por motivaciones correctas, sanas? ¿Cuándo es que hay corazones rectos, corazones temerosos de Dios detrás de las apariencias? Porque ese es el gran peligro, hermano. Y es que muchas personas se guían por las apariencias. Entonces dicen, bueno, esta iglesia está bonita. ¿Y por qué está bonita? Porque la han pintado muy bien, tiene sillas confortables, no hace mucho calor. Pero entonces vea que el criterio es simplemente de instalaciones, lo cual no tiene nada de malo mientras mejor sean, gloria a Dios, ¿verdad? Pero el punto es que debemos tener un discernimiento que nos permita conocer la realidad. De otra manera podemos ser engañados como Josué, que al guiarse por la apariencia, porque solo oyó el grito, más bien el ruido, y entonces él, con su buen corazón de guerrero del Señor, lo interpreta y dice: el pueblo está en guerra. No estaba en guerra, estaba borracho, estaba desenfrenado. Ese es el punto. Que uno puede ver, hermano, lugares que son muy asistidos, que llegan las personas, pero ¿qué es lo que hay detrás? ¿Verdaderamente Dios estará allí o no? ¿Cómo podemos nosotros saberlo? Solo podemos saberlo por una dependencia completa del Señor. Que Él nos dé el discernimiento, que podamos conocer la palabra de Dios de tal manera que, como la Biblia misma lo dice, la escritura es lámpara a nuestros pies, luz a nuestro camino. Si tan solo nosotros conociéramos la Biblia, la leyéramos, la apreciáramos, solo eso, hermano, nos libraría de mucho engaño. Tal vez usted se ha preguntado, porque usted quizás conoce de movimientos, ¿verdad?, religiosos, iglesias que hay, y que es muy sabido que están muy mal, porque la enseñanza está fuera de la palabra, porque la vida de los pastores de esas iglesias es incongruente con lo que predican. Y entonces ahí es cuando uno se hace la pregunta, y quizás usted se la ha hecho: o sea, ¿cómo es que este fulano todavía tiene gente que lo escucha? Usted se pregunta: ¿esta gente es ciega? ¿O no sabe, no se ha enterado, o no le importa? Pudiera ser cualquiera de esas cosas, pero lo que está más en el fondo es, hermanos, la falta de discernimiento. Entonces, si usted logra ver y dice: yo ni loco iría a ese lugar, o usted dice: no, mire, si ese lugar queda enfrente de mi casa,
Pero yo prefiero venir aquí a mi iglesia, que le queda quizás 14 kilómetros, que ir a ese lugar. Gracias a Dios, porque entonces usted tiene un discernimiento que le permite, ¿no? Entonces, ¿cómo uno puede saber lo que hay detrás de un movimiento, de un ministerio? La gente muchas veces se pregunta, hermano, ¿y será de Dios la gente que hace esto, esto y esto? ¿Y será de Dios lo que enseña fulano o el sutano? ¿Tiene base bíblica lo que enseñan cuando dicen esto, esto y esto? Bueno, hay gente que pregunta, ¿no? Y qué bueno que pregunten. Pero hay personas que no preguntan, que simplemente se deja guiar por la apariencia y dice, ah, no, mire, yo voy ahí porque ahí nos sentimos tan libres, damos unas sudadas saltando, y viera que es tan emocionante, yo me gozo tanto. Pero lo que, y si usted le pregunta, ¿y por qué va ahí? Ah, porque ahí es una gran bendición, ahí es avivamiento lo que hay. ¿No será que nos está ocurriendo lo de Josué? Que él decía, yo oigo un pueblo que batalla. No, le dijo Moisés, yo lo que oigo son borrachos que andan detrás de una mujerzuela. Y eso era. Entonces muchos pueden decir, no, es que aquí hay una bendición especial de Dios, aquí descendió la gloria de Dios. Y quizás lo que hay es una cuadrilla de pícaros, de sinvergüenzas. Entonces todos necesitamos, hermanos, tener discernimiento de parte de Dios. Cuando usted compra algo en la calle, usted inspecciona lo que se va a comer, ¿verdad? Bueno, hay gente que quizás no, ¿verdad? Por eso se enferma. Pero hay gente que no, ¿verdad? Tiene cuidado, lo ve, lo observa. El olor, luego prueba un poquito, ¿verdad? Para ver si está bien, y si ve que más o menos está bien, pues se lo come, ¿verdad? O sea, y si ese cuidado lo tenemos, para que no vaya a agarrar una bacteria o una infección intestinal, cuidamos el intestino, pero muchas veces no cuidamos nuestra salud espiritual y nos tragamos cualquier cosa que nos pongan, cualquier cosa que vaya disfrazada de religión. Y ahí es donde viene lo que yo le decía, que como cada persona juzga de acuerdo a su corazón, entonces si usted es una persona correcta, correcta en el sentido que usted hace lo que sabe le agrada a Dios, de como usted hace la voluntad de Dios, como cada quien juzga de acuerdo a su condición, y su condición es que usted agrada a Dios, entonces eso le lleva a juzgar que todos quieren agradar a Dios. Eso le lleva a pensar que todos los que están dentro de la iglesia también quieren agradar a Dios. Eso le lleva a pensar que todo pastor o todo predicador es un hombre que ama a Dios. Pero eso no es cierto. Es verdad, hay gente en las iglesias que quieren hacer la voluntad del Señor, pero también hay pícaros, mentirosos, hipócritas, ladrones. Y de igual manera hay muchos pastores, o bueno, algunos pastores que aman a Dios, pero también hay pastores que son ladrones, mentirosos,
vulgares. Entonces, lo que le estoy diciendo tal vez a usted pudiera asustarle. Los que ya tienen más tiempecito en el evangelio saben que es así, ¿no? Pero ¿sabe por qué usted se asusta? Porque es su condición. Que como usted hace lo correcto, cree que todo el mundo está haciendo lo correcto. No, no es así. Eso le pasó a Josué. Como él era de corazón guerrero, él dijo: el pueblo está en una gran batalla por el Señor. No era así. Usted puede decir: no, es que todos los pastores son hombres de Dios, todas las iglesias están buscando agradar a Dios. No todas las iglesias. Y si usted me dice cuáles no o cuáles sí, es que no soy yo quien se lo tiene que decir. De eso estamos hablando, de la necesidad que todos tenemos de poder desarrollar nuestro discernimiento. Y no importa que seamos como Moisés, que ya tenía al menos 81 años de edad, pero él fue capaz, entre las apariencias, discernir la realidad. Le digo: no son guerreros, son canciones. Entonces, ¿cómo se logra el discernimiento? De alguna manera ya se lo dije, ¿no? Por la madurez. Que madurez no necesariamente significa ser viejo, ¿verdad? O haber acumulado cierta cantidad de años, sino que es el crecimiento en experiencia que el hijo o la hija de Dios va teniendo en la vida cristiana. Y el otro elemento, también se lo mencioné, es que tan cerca estamos de Dios. Es que el que está de la mano de Dios, él sabe lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Usted conoce muy bien a sus hijos o a sus hijas, y si es soltero y no se ha casado, conoce muy bien a su papá, a su mamá. Entonces, si un día alguien viniera diciéndole: mire, fíjese que su hija anda haciendo esto y esto malo, usted le dice: no, yo conozco a mi hija, no la calumnie, yo sé que mi hija jamás haría eso. Pero ¿por qué está tan seguro? Porque es su familia, viven bajo el mismo techo. Entonces, de igual manera, si yo estoy muy cerca con Dios, bajo el mismo techo con Dios, yo voy a saber qué es de Él y qué no es de Él. Y el tercer elemento también se lo mencioné, que es el conocimiento de la palabra. Muchas de las dudas, preguntas o cosas extrañas que vemos y que nos preguntamos si eso verdaderamente será de Dios o no, muchas, casi todas esas preguntas hallarían respuesta si tan solo estuviéramos familiarizados con la Biblia. Y esa es una pregunta que usted tiene que hacerse y usted tiene que responderse. Lee la Biblia. Y no me refiero a leer los 4 versículos que leímos hoy antes del mensaje. Me refiero a leer la Biblia ya como una práctica devocional suya, como un deseo de querer conocer la palabra de Dios. Si usted ya tiene, por decir algo, 3 años de estar en el evangelio, no solo debería haber leído ya completa la Biblia, debería haberla leído ya varias veces completa. Pero yo sé que hay algunos que tienen 10 años de estar en el evangelio y nunca la han leído completa. Y entonces, así como va a tener discernimiento,
¿cómo no se lo van a engañar? ¿Cómo no va a andar diciendo que la parranda son gritos de guerra si ni conoce la Biblia? Por eso le digo, es una pregunta que usted debe responderse. En otras ocasiones, hermanos, yo les he mencionado de esta encuesta que hizo Sid Gallup en Centroamérica, República Dominicana y Panamá, 7 países, en 2014, que era sobre, bueno, la encuesta se llama La religión de los centroamericanos, se llama, aunque incluye República Dominicana y Panamá. Pero en esa encuesta, yo ya se lo he mencionado y se lo vuelvo a repetir, aparece que El Salvador es el país del área donde menos se lee la Biblia, con excepción de Panamá. O sea, Panamá es el país donde menos se lee, pero después de ellos sigue El Salvador. Significa que leen más la Biblia los guatemaltecos, los hondureños, los nicaragüenses, los costarricenses, los dominicanos, más que nosotros. Entonces, si somos un país que estamos en el último lugar, con excepción de Panamá, en lectura de la Biblia, estamos muy mal. Entonces, ¿cómo vamos a tener discernimiento? Entonces, le repito las 3 cosas, ¿no? Lo primero es madurez espiritual, que ya le dije, no equivale a la edad, sino que equivale a cómo usted va adquiriendo conocimiento con el paso del tiempo, experiencia. Segundo lugar, intimidad con Dios. Y tercero, lectura de la Biblia. Si usted combina esas cosas, no le van a engañar, como Josué se engañó a sí mismo acá. Bien, continuamos en el versículo 19. Cuando Moisés se acercó al campamento, hoy sí ya están a una altura donde pueden ver. Se acercó al campamento y vio, o sea, hoy sí ya pueden ver, vio el becerro y las danzas. Entonces Moisés ardió en ira y arrojó de sus manos las tablas de la ley, haciéndolas pedazos al pie del monte. Es decir que Moisés ya sabía lo que pasaba, porque ya Dios se lo había dicho, eso ya lo estudiamos. Pero ahora que Moisés se acerca y lo ve, entonces Moisés arde en ira y se enoja tanto que ese tesoro único del que le hablé al principio, que eran las tablas, las arroja y las hace pedazos. Uno diría, ¿y por qué no las puso a un ladito y le dio una buena regañada a esa gente? Sino que la rompe, pero era porque Moisés estaba lleno de ira. Ahora, quiero hacerle ver algo. Bueno, 2 cosas y ojalá nos alcance el tiempo. Lo primero es que Moisés está reaccionando igual que Dios. Porque allá arriba en el monte, Dios le dijo a Moisés, mira, el pueblo que sacaste se ha descarriado. Pero le dijo, yo lo voy a destruir. En el versículo 10 le dice a Moisés, tú no te metas, yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir. O sea, Dios se llenó de ira y dijo, los voy a destruir a todos si tú no te metas. Pero ahí es donde Moisés comenzó a razonar con Dios y decirle, mira, es que los que van a quedar mal no son ellos, eres tú, Señor. Porque tú dijiste que los ibas a llevar a una tierra donde fluye la leche y la miel,
Y entonces todos los pueblos van a decir que tú los sacaste, pero como no pudiste llevarlos a esa tierra, que por eso los mataste, y tú vas a ser el que vas a quedar mal. Bueno, eso hizo que Dios se apaciguara. Pero hoy Moisés es el que está lleno de ira, al punto que rompe las tablas de piedra. Es decir, la ira que Dios mostró es la ira que ahora Moisés tiene. ¿Qué nos enseña eso? Que tanto Dios como Moisés están reaccionando igual ante un hecho que es el pecado. Y eso nos habla de una cualidad muy importante, esencial, diría yo, que los hombres de Dios deben tener. Y es tener el corazón de Dios, sentir como Él siente, ver como Él ve, amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Pero a veces lo que ocurre es lo contrario, que aborrecemos lo que Dios ama y amamos lo que Él aborrece. Entonces, es una cualidad del hombre de Dios el poder sentir como Dios. Porque si eso se logra, ese hombre de Dios es alguien que va a impactar a las personas. Pero véanlo, no por lo que Él es o lo que Él hace, sino que porque al reflejar el corazón de Dios, todo el respaldo de Dios está detrás de Él. Entonces viene a ser, hermanos, la expresión del corazón de Dios. Hoy hay ministros que quieren impactar a la gente con posturas, con brincos, con gritos, con insultos a veces. Y la gente lo que hace es salir enojada, ¿no? Dicen, no pueden poner a alguien más educado a predicar, no que los malcriados que ponen. Eso dice la gente, ¿no? Porque no se puede sustituir cualquier recurso o, ¿qué le diría?, invento que el hombre pueda hacer. No puede tomar el lugar que el corazón de Dios tiene que ocupar como reflejo del corazón del predicador. Es decir, cuando el predicador anuncia el evangelio, lo hace, debe hacerlo con el corazón de Dios, porque ahí es donde está la clave. Y muy rápidamente, hermanos, paso al segundo elemento. Y es esto curioso, miren, que cuando Dios le dice a Moisés, mira, el pueblo que sacaste de Egipto demasiado pronto se ha descarriado y han hecho un ídolo, y lo que yo les dije que no hicieran, ya lo están haciendo. Y Dios se llenó de ira. Pero ¿cómo reaccionó Moisés ahí? Tranquilo. Y no solo tranquilo, sino que tranquiliza a Dios. Si nos preguntamos, ¿le habrá dolido a Moisés cuando Dios le dijo, el pueblo se ha descarriado? Claro que le dolió. Pero él supo manejar el dolor y tomar las cosas con calma y decirle, Señor, no vayas a hacer una locura. Señor, tranquilo, piensa las cosas, no pienses en ellos, piensa en tu nombre, cómo va a quedar delante de las naciones, qué van a decir los egipcios,
que nos sacaste solo para matarnos. Y tú eres el que va a quedar mal. Entonces, mientras Moisés no vio, sabía lo que había ocurrido, pero no lo veía porque estaba arriba, mantuvo la calma. Pero ahora que él lo está viendo con sus ojos, él ya sabía que esto había ocurrido, porque Dios se lo había dicho. Pero hoy que él lo ve, se llena de una ira que no solamente fue que rompió las tablas, sino que dice que agarró el muñeco que habían hecho y lo empezó a triturar, a machacarlo hasta que lo hizo polvo. Y el polvo lo mezcló con el agua y se la dio a beber. Ahí tráguense a su muñeco. Y a la fuerza hizo que se lo bebiera. Pero ahí no termina la cosa, porque luego Moisés dice: los que estén con el Señor y los que le van a obedecer, háganse para acá. Y es cuando la tribu de Leví, lo vamos a ver más adelante, la tribu de Leví se viene para acá. Entonces le dice Moisés: ¿ustedes quieren servir al Señor? Sí, va, entonces hagan la obra de Dios, saquen su espada y maten a sus familiares. Eran sus hermanos, y los levitas lo hacen y los matan. Mire la ira de Moisés. Y ahí es cuando Dios dice: mira, Moisés, me agradó lo que hicieron los levitas al matar a sus mismos familiares. Lo hicieron por celo a mí. Entonces yo los voy a apartar a ellos para que sean mis sacerdotes perpetuamente. Y así es como la tribu de Leví se convierte en la tribu seleccionada por Dios para tener el sacerdocio, y nadie más la tuvo. Bueno, me adelanto en todos esos detalles para que usted vea la ira de Moisés. Entonces, ¿cómo es que el Moisés, que cuando le informan lo que le ha pasado, él tranquilo, apacigua a Dios, pero hoy que él ve, estalla en ira? ¿Por qué? Es porque el choque, hermanos, con lo que se ve, con el pecado, si se tiene el corazón de Dios, produce esa reacción. Entonces, aquí la gran pregunta: si usted quiere saber si tiene el corazón de Dios o si le falta todavía un poco más, esta es la prueba. ¿Cómo reacciona usted ante la maldad? ¿Se indigna o no le importa? ¿Le llena hasta de ira, como fue en el caso de Moisés? ¿O dice: no, no, ese no es problema mío? Me recuerdo en el año de 1986, octubre, cuando fue el terremoto acá en San Salvador. Se recuerda el famoso edificio Rubén Darío, que se vino abajo y quedó atrapada no sé cuántas personas. Entonces, había un hermano de esta iglesia que trabajaba enfrente de lo que había sido el edificio Rubén Darío, que era el telégrafo que le llamaba a la gente. Ahí trabajaba él. Entonces, claro, cuando es el gran terremoto, entonces les dicen ahí en el telégrafo, ¿verdad? Vamos a cerrar y váyanse a sus casas, ¿verdad? Porque había habido un terremoto. Eso fue al mediodía. Entonces, como él estaba dentro del edificio, él no sabía lo que había pasado. Pero cuando le dicen se pueden ir, él sale, y cuando sale a la calle ve que enfrente lo que había sido el edificio Rubén Darío ya está en el piso. Pero era el momento, hermano, en que la gente estaba desesperada, metiéndose allí, tratando de ayudar a las personas que estaban con vida y que estaban atrapadas. Y cuando este hermano del cual le hablo
Sale y ve eso, dice, ve, se cayó. Y ve la hora, bueno, como no voy a trabajar, me voy para la iglesia. Y como era el mediodía, a pie se vino hasta acá, al culto. A él no le importó que allá la gente estaba gritando, que los niños necesitaban ayuda. Y usted sabe que allí las labores de rescate duraron como una semana, ¿no? Sacando personas atrapadas ahí, luego cuerpos, ¿no? Pero él tranquilo. Ahora, así lo vio él. Yo le pregunto a usted, ¿cómo lo vería Dios? ¿Cómo lo vería Dios? Ese es el punto. Que si tenemos el corazón de Dios, vamos a ver las cosas como Dios las ve. A eso me refiero cuando le digo, ¿cómo reaccionamos nosotros ante lo que vemos? Nosotros vivimos en el país más violento del mundo. Y de acuerdo a UNICEF, en su estudio que se llama Ocultos a Plena Luz, ellos dicen que El Salvador es el país donde más niños se asesinan en el planeta. O sea, no hay otro país del mundo donde se maten a tantos niños como en El Salvador. ¿Y eso qué le dice a usted? No le dice nada. Entonces pregúntese, ¿cómo Dios lo ve eso? Usted dirá, no, es cierto, pero mire, esos niños que matan es que andan ya metidos en pandillas. Puede ser cierto, puede ser que no. Digamos que es cierto y que todos los niños que matan es porque son pandilleros. Va. Aún así, ¿cómo lo ve Dios? ¿Está contento Dios con que maten a niños? Entonces vea, ¿por qué Moisés reaccionó tan tranquilamente arriba en el monte? Porque no estaba viendo. Cuando lo vio, se indignó. Reaccionó igual que Dios. Entonces, si Jesús todavía caminara en medio nuestro, ¿cómo reaccionaría él? Ante el niño pandillero, ante la anciana abandonada, ante el homosexual que se prostituye, ante los malabaristas que piden dinero en los semáforos de la ciudad. ¿Qué diría Jesús de las mujeres maltratadas, de los alrededor de 100 salvadoreños que este día salieron y que van migrando, exponiendo su vida? ¿Y cómo verá Jesús a los narcotraficantes? ¿Y cómo verá Jesús a su iglesia, que ante estas cosas sigue cantando alabaré, 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 alabaré a mi Señor? Como que si estuvieran viviendo ajenos totalmente a lo que ocurre, mientras no les toque a ellos. Esa es la gran pregunta que debemos hacernos. Tenía todavía otras dos enseñanzas más que dar de esos versículos, pero hoy sí ya se me acabó el tiempo. Y como yo me he comprometido con usted, ¿verdad? Que cada vez que predico sacarlo a la hora. Así que vamos a llegar hasta acá, vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, te damos gracias por esta persona que está acá y también por aquellos que a través de televisión o de la radio están abriendo sus corazones para creer a tu palabra. Señor amado, tú eres grande en misericordia y nos acoges con tu bondad. Nosotros queremos pedirte, ayúdanos a tener tu corazón, ayúdanos a sentir como tú, y que aquellas cosas que quebrantan tu corazón quebrante también el nuestro. Bendice a tu iglesia, danos discernimiento,
Danos discernimiento por medio de la madurez espiritual, la intimidad contigo y la lectura de tu palabra. Ilumínanos para que no seamos engañados. En el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén y amén. Amén. Damos la bienvenida a esta persona que se ha entregado al Señor.